El documento de política salarial que instruyó la Junta Directiva, que se elaboró bajo la coordinación de este servidor y que, tal como lo acredita este oficio, que lleva como consecutivo el DA 577 del 16 de octubre del 2008, tal como les comenté, que cumplía estrictamente con los términos del acuerdo de la Junta Directiva de mayo de 2008 y que posteriormente completé, según acredita este segundo oficio, DA 733 del fechado el 17 de diciembre, recibido el 19 de diciembre de ese mismo año, fue sustituido, de acuerdo a lo que me manifestó el director actuarial, en enero del 2009, al regreso del receso, por un documento escueto, exactamente como lo instruyó el director, el gerente administrativo, licenciado José Alberto Acuña, que excluyó todos los cuadros y proyecciones y se dedicó básicamente a prosa, sin advertir que esas pretensiones que les comenté eran inviables. Cuando la Junta Directiva puso de conocimiento el acta en su sitio web y yo tuve acceso a ella meses después, analicé este documento y me percaté que en 9 ocasiones este documento que se presentó contiene párrafos, de acuerdo a lo que les muestro acá. Esta es la versión original del documento de política elaborado por este servidor y el grupo de trabajo conformado. Y este es el documento que elaboró Gustavo Picado, según lo manifestado por don Guillermo López, y que presentaron junto con don Alberto Acuña en diciembre del 2008, contiene, tomó, se evidencia acá presuntamente, ideas teóricas del documento nuestro en 9 ocasiones. Aquí tengo las 2 primeras. Acá nuevamente lo que dice el documento original, lo que dice el documento distinto, que no cumple los requerimientos de Junta Directiva, pero que lo sombreado indica que aparentemente hubo un plagio en algunos aspectos del documento original teóricos. Acá les muestro la cuarta y la quinta. La sexta son párrafos que tienen las mismas palabras en la parte sombreada. La octava, séptima y octava. La octava es bastante grande y la novena. Con esto pues quiero evidenciar que Recursos Humanos, la Dirección de Administración y Gestión de Personal, liderada por Gustavo Picado, en el momento en que presuntamente elaboró estas hojas con las indicaciones de don Alberto Acuña, lights, quitando la evidencia cuantitativa del documento original, tomó ideas que rescató para llenar esto, presuntamente, para cumplir con cierto espacio del documento, pero sin advertir sobre lo relevante. Lo teórico indicaba los aspectos de equilibrio interno, externo que les comentaba, pero lo financiero, lo económico, lo actuarial de proyecciones fue eliminado completamente y no se advirtió. Acá quiero dejar constando que hubo aparentemente 9 plagios del documento original. Mientras que la Dirección de Administración y Gestión de Personal, encabezada por el licenciado Gustavo Picado Chacón, promovía en los términos de don Alberto Acuña un proyecto de política salarial muy distinto al original. La recesión continuaba golpeando al país, como lo indican los indicadores de actividad económica y muchos otros del sector turismo, de inversión extranjera directa, de exportaciones, de empleo, subempleo, etcétera, lo que implicaba que los ingresos institucionales del seguro de salud y del seguro de IBM estaban cayendo y
a pesar de eso, la política salarial aprobada en los términos de don Alberto Acuña, de don Gustavo Picado y con la participación de don Guillermo López, el director actuarial. Quiero enfatizar que don Guillermo López en todo este tiempo era, como les he indicado, miembro del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, el ente encargado de tutelar la sostenibilidad financiera de ambos seguros en el mediano y largo plazo. Y sin embargo, a pesar de ese rol de asesor del Comité de Inversión de Control Financiero, de Control Presupuestario, estaba auspiciando una política salarial que en el 2009, a partir de enero, ya aprobada la política en diciembre de 2008 en esos términos, dio paso a la aprobación ya en vía de diferentes acuerdos a lo largo de todo el 2009, 2010, 2011, etcétera, de estos ajustes técnicos al salario base, a la antigüedad y a la cesantía y a los pluses ligados porcentualmente al salario base. Es una situación en que esto iba a generar un crecimiento fuerte de los gastos en salarios y que se agravaba en una situación de contracción de ingresos por la recesión. El licenciado Manuel Ugarte, ya en noviembre de 2008, en ese contexto recesivo en el que se estaba observando la caída de los ingresos por cuotas obreras del sector privado, solicitó a don Guillermo López, mediante el oficio GF 57186 del 12 de noviembre de 2008, un estudio que profundizara en las implicaciones de esa recesión económica que afectaba al país a nivel mundial, reitero, considerada la segunda recesión más profunda, solo superada por la recesión de los años 30, para que analizara ese estudio las implicaciones que iba a tener esa recesión económica concretamente en la situación financiera del seguro de salud. Era implícitamente reconociendo que el seguro de salud ya venía débil y que esta recesión lo iba a afectar más. Don Guillermo López me traslada a mí esta solicitud de don Manuel Ugarte, porque yo lidero la jefatura del Departamento de Análisis o de Estudios Económicos, de Investigaciones Económicas que tienen que ver con efectos del mercado laboral, el entorno económico sobre el financiamiento y sobre la sostenibilidad financiera. Y con mi equipo de trabajo de la unidad elaboramos el documento que titulamos Perspectivas, riesgos y desafíos del seguro de salud ante la recesión mundial, que nos tomó varios meses elaborar y que entregamos mediante una nota que firmó don Guillermo López cuando nosotros le entregamos el documento al primero para que lo revisara, hiciera sus observaciones. No hubo observaciones, simplemente lo que hizo fue una nota para trasladarlo a el gerente financiero el 24 de junio del 2009. Y sí tenemos aquí una oportunidad en el departamento de profundizar más las proyecciones, pulirlas más, porque ya teníamos un semestre más de datos que se profundizaba más la recesión, la caída de ingresos, y lo que ya habíamos encontrado en cuanto a vulnerabilidad en la política que hicimos original salarial, aquí completamos nuevamente, hicimos unos recálculos de los escenarios y todavía era más evidente en un contexto en el que también estábamos contando los aumentos de salarios ya en marcha por la aprobación de la política que dio luz verde ya a propuestas concretas a diferentes subgrupos ocupacionales, y vimos cómo el gasto iba aumentando, los ingresos cayendo, cómo ese gasto de salarios contrajo o prácticamente tuvo dos efectos. Fue tan fuerte en el 2009, en el 2010 y sucesivamente, que se tuvo que tomar de la partida de suministros para financiar parte de los incrementos salariales. Era algo que tenía que ser así porque no había de dónde tomar. Recuerden ustedes que el financiamiento del seguro de salud concretamente, y así también es el de IBM, proviene de cuotas de trabajadores, patronos y Estado.
Entonces, para que los ingresos, sea del Seguro de Salud o del IBM, aumenten, vía reglamentaria, tendría que aumentarse las tasas de contribución de los patronos y de los trabajadores o del Estado para poder financiar ese exceso de gasto en un contexto de caída de ingresos. Obviamente, ni los patronos, ni los trabajadores, ni el Estado estarían de acuerdo en financiar incrementos salariales solo para la caja en un contexto recesivo y con ajustes que no tuvieron un estudio técnico que demostraran que eran viables en el corto, mediano y largo plazo. Este estudio entonces demostró que la situación se agudizó más 6 meses después, y así se acredita, se entregó al gerente financiero, que en ese momento, en su condición de gerente financiero, coordinaba el Consejo Financiero de Control Presupuestario, ente, reitero, responsable de todo el tema de la sostenibilidad. Don Manuel también colaboró, ¿verdad?, con dar indicios de que se podían pagar estos ajustes salariales sin poder demostrar que técnicamente existían documentos que así lo acreditaran. Los documentos que existían, la política salarial nuestra, este mismo documento de recesión, las evaluaciones actuariales que se le trasladaban a él, los informes de auditoría, etcétera, indicaban todo lo contrario técnicamente, que no era posible, ¿verdad? Y contrario al discurso que ellos daban de que sí era posible, no lo podían demostrar técnicamente. Nos ubicamos en el 2009, que como les indico, se caracterizaba por 2 circunstancias. Una recesión muy grave económicamente, que afectaba directamente las contribuciones del sector privado, en patronal y obreras, desempleo muy fuerte en las empresas privadas y que generaban una caída de ingresos tanto en el seguro de IBM, pero fundamentalmente en el seguro de salud. Y por otro lado, aprobaciones de junta directiva de aumentos técnicos al salario base, a las antigüedades, a la cesantía y a las plazas. Entonces tenemos un aumento de crecimiento de gasto y disminución de ingresos. En adición al estudio de la recesión que nos encomendó el gerente financiero, ese mismo gerente conforma una comisión de muy alto nivel para monitorear esta recesión más de cerca, y la conformamos el licenciado Guillermo López Vargas, asesor del Consejo Financiero de Control Presupuestario, la directora de Inspección Audiliarias, el director de cobros, Luis Diego Calderón, la jefe del área de control y evaluación de presupuestos, Lenin Mentes, el tesorero Carlos Montoya y este servidor, Daniel Muñoz, en mi condición de jefe del área de investigación económica. Esto fue a partir de febrero que nos conformamos en comisión y monitoreamos muy de cerca lo que estaba aconteciendo con el lado de los ingresos por la recesión tan grande. Acá esas reuniones generaron actas de la comisión, se tituló Actas de la Comisión de Análisis Financiero, que se reunía, analizaba mucha información de los pendientes de morosidad, del incumplimiento de patronos, de caída de proyecciones en facturaciones, etcétera, y que todo redondeaba en el mayor desempleo que se estaba generando y la caída de asegurados en el sector privado. Se firmaba, en este transcurso del 2009, se generaron 4 actas debidamente suscritas, todas ellas haciendo mención de la situación crítica que se fue agravando con el tiempo. A raíz de eso, esta misma comisión pidió información a otros entes, porque la nota indica que podíamos pedir apoyo a otras unidades, y en ese sentido la directora de presupuestos, Sara González, Iván Guardia, director financiero contable, y Luis Guillermo López, director actuarial, asesores del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, que insisto tanto, es la unidad que tutela la sostenibilidad, más el tesorero, hicieron proyecciones del flujo de caja del seguro de salud y sustentaron todos sus cálculos, ¿verdad? Y a diferencia de lo que decía la política salarial que hizo Gustavo Picado por instrucción de Alberto Acuña con la participación de Guillermo López, aquí sí, este cuadro indica la proyección del flujo de caja del seguro de salud en negativo, de lo que se veía al combinar ingresos
menos gastos más fuertes que los ingresos y generan un flujo de caja para ese ejercicio 2009 negativo, congruente con lo que nosotros en el departamento veníamos demostrando. Lo que sucedía es que a pesar de todo esto, ¿verdad? Nosotros de la experiencia que veníamos sumando con la política salarial y con el análisis de la recesión en el estudio especializado que también hicimos, fuimos teniendo mucha habilidad en cuanto a escenarios de proyecciones, y en estas sesiones de esta comisión de análisis financiero aportaba yo como miembro de esa comisión con pleno derecho de poder aportar, porque estaba nombrado por el gerente financiero, coordinador de ese consejo, esas proyecciones, se tomaba nota y también se aportaba la morosidad por el área de cobros, el tema de la inspección, el tema presupuestario, etcétera, de otros compañeros. Pero cuando todos se retiraban y que yo quedaba en mi cubículo, llegaba don Guillermo y me decía: no haga las proyecciones tan precisas, hágalas light, otra vez esa palabra, hágalas suavecitas. Le digo: pero no está viendo los flujos que trae el tesorero Carlos Montoya, son negativos. No está viendo que yo vengo diciendo esto desde el 2008, congruente con todo el histórico del año 1996. No me venga a decir, Guillermo, que otra vez, ¿verdad?, tuvimos un roce, porque él no podía entender yo por qué la intención de que yo manipulara cifras para que indicaran cosas distintas a la realidad. Y yo le decía claramente que no, que yo iba a ser consecuente con la política del 2008 que hice, de acuerdo a la Junta Directiva, con el documento de recesión que nos encargó el gerente financiero, y ahora en mi rol de miembro de esa comisión. Aquí hay correos que acreditan múltiples reuniones, información distinta, sobre todo de flujos de efectivo que la tesorería en ese rol fue realizando, documentados con cuadros, gráficos, durante todo el 2009, que acreditan que esta comisión de alto nivel estuvo enterada de que la situación desde el punto de vista de caja iba creciendo deficitariamente, con la consecuencia de que al tener incrementos de gastos fundamentalmente por salarios y por otro lado caída de ingresos, las facturas a proveedores por los servicios que prestan a la caja, ventas de papel, de suministros médicos, de todo lo que se ocupa para dar los servicios de salud y la parte administrativa que lo respalda, se empezaron a acumular desde principios de año. Muchas facturas no se podían pagar. Se notaba entonces ya que iba a haber problema con pagos de proveedores en este año, conforme se iban aprobando ajustes, porque por decisiones de junta, por la información que llevaba el gerente administrativo Alberto Acuña, con el director de Administración y Gestión de Personal, Gustavo Picado, con apoyo de Guillermo López, se seguían aprobando los gastos como ellos deseaban, en función de lo que pretendían los sindicatos, que por cierto también amenazaban como movimientos de huelga a nivel de lavanderías y a nivel de farmacia. Al punto que se dio un momento en los que por la web institucional, que los empleados que conformamos el recurso humano de la institución, Salud y en Pensiones, nos comunicamos. Hay un medio de comunicación interna que es una web institucional, cada uno tiene su correo y a su correo le llega información de interés institucional, y hay algo que me empieza a mí a llamar la atención, porque se empieza a decir ante las amenazas de huelga: mire, usted sabía, funcionario, por ejemplo, en este comunicado del 9 de septiembre de 2009, a las 4:15 de la tarde, usted sabía que los salarios de los no profesionales de la caja superan los pagados por el servicio civil, y le hacen un gráfico, ¿verdad?, donde se dice que, por ejemplo, un oficinista 3 en la caja gana un 34.1% más que todos los funcionarios públicos que están vinculados con los esquemas de pagos de servicio civil. La caja, en temas de profesionales en ciencias médicas, o sea, en trabajadores que no tengan que ver con el grupo de profesionales de ciencias médicas, es autónomo, toma sus decisiones.
con los profesionales médicas es vinculante las decisiones de servicio civil. Estos tipos de profesionales, como su nombre, perdón, este tipo de funcionarios que no es profesional, obviamente no es profesional en ciencias médicas, entonces se indica aquí, miren, no me hagan huelga, en el fondo están diciendo, porque fíjese que pagamos más que todo el sector público vinculado al servicio civil, que es ministerios, gobierno central y otras instituciones descentralizadas. Ponen el ejemplo de una secretaria 2, un 34.5, ponen el ejemplo de un técnico en administración 3, gana un 56.6% más que un similar, una misma secretaria, un mismo técnico en administración 3 de otra institución, solo que pagada por el servicio civil, como puede ser la que trabaja el técnico que trabaja en un ministerio, por ejemplo. Y también sucedió con áreas de nutrición, áreas de enfermería de no profesional, ¿verdad? Auxiliares, básicamente, un 54.9 más en la caja, un auxiliar de enfermería, un 45.8, ¿verdad? Y en esta línea también lo hicieron para trabajadores de servicios generales, un 52.5 mayor, en la caja un 42.8 para guarda y chofer, un 52.8. Y se empezó a decir, ¿por qué van a huelga si nosotros les estamos pagando más? ¿Verdad? Sin embargo, los movimientos de huelga, sobre todo en farmacias, lavanderías, seguían amenazando, y entonces también se decía, usted sabe que en la caja la estabilidad laboral es muy grande. Usted comprende que muchos de los graduados de la Universidad de Costa Rica, cuando se hacen encuestas, aspiran a trabajar en la caja por su estabilidad laboral. Entonces está dando a entender que en la caja se está bien en términos relativos con respecto a otros similares del sector público, ¿verdad? Y del sector privado, y que no hay razones de ir a huelga. Entonces, aquí lo que quiero decir objetivamente es que entonces esos ajustes técnicos que se estaban aprobando no tenían razón, porque esto era sin ajustes técnicos todavía. O sea, ya tenían salarios relativamente altos, muchas categorías de puestos, pero aún así se quería aumentar para mantener una distancia alta con respecto a pares de similares funciones o idénticas funciones vinculados al servicio civil. A finales de este año 2009, el director actuarial llegó una tarde a buscarme, muy angustiado, visiblemente lo noté angustiado, con una nota en sus manos de unas 2 páginas, y me llamó la atención de que esa nota a la distancia se caracterizaba porque tenía prácticamente todo el texto marcado en pilot amarillo, como diciendo que todo era importante. Y él me llega y me dice, Daniel, necesito que usted me ayude. Y poniendo la atención, por supuesto, él me dice, es una nota del directivo, miembro de Junta Directiva de Gobierno, don Pablo Sauma, que nos da una regañada al gerente financiero, Manuel Ugarte, y a él, Guillermo López, director actuarial, porque indica que en la Junta Directiva, como en el 2009, en este año, se seguían aprobando incrementos salariales a diferentes grupos, iniciaron por los profesionales y luego por los no profesionales, y luego el tema de plazas en esas cuantías grandes, y el tema de la cesantía y también anualidades, se empezaron a dar discusiones, ¿verdad? De que los documentos que pedían de proyecciones, aún insistiendo don Pablo Sauma ya en el 2009, le decían que no era posible porque no cumplían requisitos mínimos, porque le proyectaban 2 años. Y él no podía tomar decisiones de este calibre con proyecciones del 2010-2011. Tenía que proyectarse a largo plazo, como es función de la dirección actuarial, proyectar a mediano y largo plazo. Entonces, en una de esas discusiones, el miembro de Junta Directiva, don Pablo Sauma, no apoyó, se votó en contra, y adujo algo muy importante que luego yo corroboré con el tiempo cuando tuve acceso a las actas de Junta Directiva, que, como les digo, se publican tiempo después en la web. Y él dijo algo muy importante luego de una gran explicación y sustento. Este podría ser el inicio, abro comillas, este podría ser el inicio del fin de la seguridad social, porque todo se iría en salarios. Entonces,
la votación en una de esas discusiones se empató. De los 9 miembros solamente estaban 8 presentes, 4, incluyendo a don Pablo Sama, votaban en contra, 4 a favor de estos ajustes, y resulta que por reglamento, cuando hay empate, el voto del presidente ejecutivo es voto de desempate, porque cuenta por 2, entonces hubo desempate a favor de esas aprobaciones. Entonces, don Pablo Sama, de acuerdo a lo que me explicó don Guillermo López, ya a finales del 2009 me dice: esta es una regañada que nos da don Pablo Sama a él como director actuarial y a Manuel Ugarte, indicándome, según me dijo, que se sentía muy molesto porque ellos se salieron con la suya al aprobar la política salarial y aprobar ya en concreto estos ajustes y aumentos de plaza sin proyecciones adecuadas que no lo convencían, pero que él desde esa fecha, ya a finales del 2009, vaticinaba, y eso fue lo que más me impactó, vaticinaba para 2010 en adelante una crisis de liquidez en el seguro de salud muy, muy fuerte. Y estaba dejando claro que los presuntos responsables de ello en parte serían don Manuel Ugarte, coordinador del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, y el director actuarial, asesor de ese consejo. Cuando él me explica esa angustia que tenía por esa regañada, en sus palabras, que él sentía que don Pablo les daba a ellos dos, Manuel Ugarte y Guillermo López, a través de esa nota, fue cuando me indica: Daniel, necesito que me colabore para que usted, que maneja todos estos temas por los estudios que ha hecho, haga una nota que compense ese, entre comillas, me dijo, ataque o regaño que recibía de un miembro de junta directiva, don Pablo Sama, y que yo tenía que colaborarle a él y a don Manuel para que ellos contestaran bajándole el tono a don Pablo Sama con argumentos que le generaran alguna duda con respecto a lo que él afirmaba. Obviamente, y siendo consecuente, le dije que no, que era otro intento de él de que yo tergiversara la realidad y que completamente estaba de acuerdo con don Pablo Sama. Fue ahí cuando ya me percaté, a la altura de finales del 2009, que don Guillermo López, mi superior, estaba sintiendo cierta presión, digámoslo así, o siendo evidenciado por dos lados. Uno, por el directivo máximo jerarca, la junta directiva, concretamente don Pablo Sama, que cuestionaba sus proyecciones de acuerdo a lo que él mismo me manifestaba, y por otro lado mi persona como subalterno de él, abajo de él, que no le aceptaba sus directrices en cuanto a adulterar documentos, proyecciones, hacer notas para bajar o atacar otra nota que llevaba la razón, y le dije que no me iba a prestar, que ya se lo venía reiterando muchas veces, que el conocimiento técnico que yo utilizaba era para ser objetivo y para decir la realidad tal como lo venía haciendo consistentemente durante todos mis 20 años de trabajo.